te puedas manifestar de una manera muy especial con nosotros a través de tu palabra. Todo esto para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Nuevamente le damos gracias al Señor la oportunidad de estar en su casa de oración. Estamos en el tema de la santificación. Estamos en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 13 sobre la santificación. La semana pasada pues dimos una introducción al tema acerca de la santificación. Santificación pues prácticamente es el proceso que lleva el hombre, cuando Dios le da la justificación, o sea que Dios lo declara inocente. Entonces desde ese punto hasta que se muere es un proceso donde el hombre pues es santificado, apartado para el Señor. Entonces en la sección 1 vimos el siguiente lo que nos describe la confesión. Entonces dice la sección 1, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados. O sea que la santificación es para los que el Señor llama, para los que el Señor justifica. Y para los que son entonces regenerados, de acuerdo a lo que vimos con el tema de Juan capítulo 3, de Jesucristo y Nicodemo. Estas personas pues tienen creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos. Son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más. Y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin el cual ningún hombre ve a Dios. Así que lo que vimos la semana pasada fue aquellos que son llamados eficazmente. Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que regenera al hombre en un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Estas personas pues en adición pues tienen un corazón nuevo, de acuerdo con el nuevo pacto. Te pondré un corazón te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, te pondré un nuevo pensamiento para que en tu pensamiento esté mi palabra y yo sea tu Dios, tú seas mi siervo. Así que estas personas reciben un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Entonces son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, somos santificados desde el momento en que somos justificados. Nuestro espíritu es redimido, pero nuestra carne sigue siendo de estado pecaminoso. Entonces, pues, nuestra santificación, ese tiempo donde somos apartados, somos nuevamente santificados por medio de la palabra y del Espíritu que mora en nosotros. Así que somos justificados, recibimos el don del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos lleva a todo el conocimiento de la palabra, el que nos lleva entonces a esa regeneración en nuestra vida por medio de nuevamente lo que sería la palabra de Dios. A medida de que somos santificados, el dominio del pecado sobre el cuerpo es destruido. Nuestro deseo cambia de pecador a no querer pecar, pero no dejamos de ser pecadores. Me explico. Hablamos de que habían dos tipos de pecadores: el pecador que a ciencia y conciencia planifica y practica el pecado, y está el otro pecador que, como el apóstol Pablo dice, me levanto por la mañana queriendo hacerlo mejor, pero al final del día termino pecando. Y no es lo que yo quisiera, pero es porque estoy en un cuerpo pecador. Así, pero ese dominio del pecado
sobre el cuerpo entero se comienza a destruir a través de la santificación. Entonces las diversas concupiscencias, o sea, nuevamente el pecado que está dentro de nosotros, son debilitadas y mortificadas más y más. O sea que nuevamente hasta ese punto fue donde llegamos la semana pasada. Así que vamos a continuar hoy entonces con la siguiente porción de la sección 1, donde dice: y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. Y eso lo vamos a encontrar, si mal no recuerdo, en la página 6, al comienzo de la página 6, 13:6. Okay. Así que los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que es regenerada, es justificada, van a ser fortalecidos para vivir más en contra del pecado, o sea, con el deseo de ser menos pecadores. En Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12 dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, es el hombre que es santificado se llena de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Eso es lo que dice el versículo 9. El versículo 10: para que andéis, ¿cuál es el propósito del conocimiento de su voluntad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el propósito no es para que tengamos un picnic espiritual, sino para que andemos como testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. ¿Okay? Dándole gracias, o sea, dándole la gloria y la honra a Dios, dando fruto por toda la obra que estamos haciendo, porque nuevamente acuérdense que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El querer como el hacer. Estamos en la página 6. Pásate a... por favor. ¿Una hojita? Sí, si le sobra, porque no la tengo acá. Son tan amables. Gracias, muy amable. Que Dios te lo pague. Okay. Estamos en la 13:6. Muchas gracias. Así que nuevamente, pues el propósito de esa santificación no es para que tengamos un picnic espiritual, sino más bien para que podamos andar como es digno del Señor, agrandándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en ese conocimiento del Señor. O sea, crecemos en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, como lo dice también creo que la segunda de Pedro 3:16 o 3:18. ¿Bien? Estamos entonces fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Nuevamente, el propósito de nuestra santificación es fortalecernos con el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Bien? Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, adoración incluye doblar las rodillas. ¿Okay? Así que tenga cuidado con qué Dios usted se está arrodillando. Okay.
Así que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra, o sea, la iglesia perteneciente del Señor que está en el cielo, que está en la tierra, que os conforme, versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que, versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santificados. Los que son santificados. No son los que Los inocentes. los santificados, los que Dios ha declarado Inocentes. inocentes. ¿Okay? Que nuevamente no son los canonizados. No son los que una denominación dice, pues estos son santos y estos no son santos. Los santos somos todos los que somos santificados. Y santificados significa que hemos sido declarados inocentes. La Iglesia Católica utiliza beatificados y canonizados. También. Sin embargo, pues cuando dicen que las oraciones de los santos son las únicas que llegan al Señor, Ajá. Así. explico. O sea, ¿quiénes son los santos? Los santos son los que son santificados por, Exacto. ¿quién? Por la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿A Exacto. quién Dios santifica? Al que le da la gana. Exacto. ¿A quién le place? ¿A quién le place? ¿A quién le place? Porque son muchos los llamados, pero pocos los Muchos escogidos. los llamados, pocos los llamados. No todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Exacto. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, nuevamente el versículo 18, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, la persona que Dios llama es regenerada. Esta persona es declarada inocente. Se le da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Es santificada por la virtud y la muerte y resurrección de Cristo. Es santificada por causa de la palabra y el espíritu que mora en ella, el espíritu que nos enseña todas las cosas. Esta persona santificada ya no está, el dominio del pecado, o sea, el pecado ya no tiene dominio sobre su cuerpo, ya que esto va a ser completamente destruido, porque la persona pues nuevamente vive en el deseo de no pecar, opuesto al deseo de planificar el pecado. Estas concupiscencias pues son debilitadas y mortificadas más y más, y estos llamados son fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. ¿Con qué propósito? Para la práctica de la verdadera santidad. El propósito de todo esto es lo que se define entonces en esa última línea: para la práctica de la verdadera santidad. Sin santidad, ningún hombre verá al Señor. Sin santidad, ningún hombre podrá ver al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Okay? Tome nota que dice: limpiémonos de toda inmundicia. ¿Cómo nos limpiamos de toda inmundicia? Suena como si fuera mi propio mérito, ¿no? Sí, creyendo, teniendo fe. ¿Y cómo nos limpiamos? Nos limpiamos en contra de lo que dice la palabra.
¿A quién le enseña la palabra a usted? El Espíritu Santo que mora dentro de usted. Entonces sigue siendo obra de Dios. Por eso le digo, a pesar de que dice limpiémonos, suena como si fuera por mi propio mérito, por mi propio esfuerzo. Lo que pasa es que la palabra en mi corazón me compunge. Me compunge significa que me da pinchazos para que yo pueda entonces reconocer que es, como decía el versículo que leímos anteriormente, la palabra es la que entonces me produce en el versículo 18 cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo. El que no tiene, es infinito. Por eso, entonces, pero esa palabra es la que me pincha, esa palabra es la que me compunge. ¿Me explico? Okay. Así que nuevamente, pues volviendo a 2 de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. ¿Cómo nos limpiamos? Con lo que dice la Biblia. Entonces el Espíritu el que nos amonesta para decir, o sea, tenemos todos una conciencia. La conciencia de ese animalito que tenemos todos dentro, que cuando lo hacemos mal, nos pega. Okay. Así que, nuevamente, tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. ¿Okay? Esto completa entonces la sección 1 y podemos entonces entrar ahora a la sección 2, donde dice: esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. O sea que podemos ser santos, podemos ser santificados, sin embargo no vamos a llegar 100% a la santificación. O sea que no dejamos de ser pecadores. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla de la carne, lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Bien, así que nuevamente, eso que decía Pablo, me levanto bueno y termino malo. y la razón es porque nuevamente dentro de nuestros corazones todavía existe una lucha interna. O sea, continuamente estamos expuestos al pecado. ¿A qué pecado estamos expuestos? Principalmente al pecado del pasado. ¿Me explico? O sea que nuevamente el hecho de que somos regenerados no significa borrón y cuenta nueva. O sea, lo que significa ahora es una batalla subiendo una montaña con todos los desafíos de llegar a la cima para poner entonces la bandera de la victoria. Siempre es cuesta arriba. Siempre es cuesta arriba. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, a pesar de que usted, o sea, el deseo suyo no es pecar. Esa es una. Lo segundo es, el deseo no es pecar. Se me fue el hilo del pensamiento. Hace frío. Las neuronas están congeladas. ¿No va subiendo una montaña? Va subiendo la montaña. Arriba vamos a poner la victoria. Nuestro deseo no es pecar, pero siempre nos vamos a encontrar entonces con el desafío, o sea, los desafíos que nos vamos a encontrar es el pecado de nuestro pasado, o sea, que siempre se revive. Todos los días encontramos, o sea,
algo, un recuerdo, donde siempre nos lleva al pasado. Oye, el ambiente que nos rodea. Sí, también. Porque no, si viviéramos todos iguales, todos fuéramos santos, no, está bien el ejemplo, pero es que nos rodean cosas que No, estamos expuestos a un mundo que no tiene ningún tipo de santificación. Pero hay la idea errónea de muchas personas al pensar que solamente se peca con acciones. No. También se peca con el conocimiento, con el pensamiento. Sí, y con el corazón. Y O sea, que cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando del corazón, Está porque conectado. realmente de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca, sin embargo el corazón no tiene cerebro. Exactamente. Bendito sea Dios. Si hablara. pero sí está muy conectado al cerebro. Bueno, lo que pasa es que realmente de lo que está hablando es que de la abundancia del corazón. ¿Qué refleja el corazón? Los sentimientos. Es que es verdad. O sea que cuando el sentimiento es bueno, pues el corazón late. Cuando Sí, el sentimiento porque es malo, el corazón late. Uno no dice, me duele el cerebro, No, me duele el me corazón. duele el corazón. El buen árbol da buenos frutos. Ajá. Y el mal árbol da malos frutos. Ahora, eso que te pasó ahorita de ese lapso, lo importante es que lo reconociste. Dice un especialista, que ahí es donde está la ventaja de reconocer cuando uno tiene ese lapso. Hay personas que no lo dicen y es donde empiezan a fallar. Sí. Empezamos a titubear. Como decimos en Puerto Rico, escopetamos. Okay. Así que nuevamente, pues, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que está hablando es de los sentimientos, o sea que nuevamente pues se refleja en el pensamiento, o sea que cuando ustedes vean corazón, pues, está hablando de pensamientos también, es una analogía para hablar de pensamiento. La primera parte de esta sección dice, esta santificación se efectúa en todo hombre. Y yo diría que aquí le faltó decir en todo hombre que es llamado y justificado. Porque no se santifica un hombre que es completo pecador o que quiere seguir viviendo su pecado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a pesar de que aquí dice que seamos santificados por completo, no está diciendo 100% que vamos a ser santificados, pero que podemos llegar a un nivel de santificación en la tierra que permite que nuestro ser, lo que se define como espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que nuevamente es una santificación por completo en la tierra, pero realmente no llega a 100% de santificación. ¿Okay? Nos acercamos, pero no es necesariamente completa. Así que nuevamente la santificación se efectúa en todo hombre que es justificado, que es llamado. Dice que es incompleta en esta vida, ya que todavía nos quedan remanentes de corrupción en todas partes. En toda parte de nuestro cuerpo tenemos la corrupción. En 1 de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que una de las
evidencias que podemos experimentar en la santificación es ese reconocimiento de que yo soy un pecador. Sí, porque si la Biblia reza que desde que somos concebidos, ¿verdad?, estamos en pecado, si decimos que no somos pecadores, estamos contradiciendo la Biblia. Estamos contradiciendo la misma Biblia. O sea, no hay, creo que es Eclesiastes 7:20 que dice, no hay hombre justo sobre la tierra y que no peque. No hay hombre justo. No hay ni uno. No hay ni uno. Ni uno. O sea que si usted nació de un padre y de una madre, está bajo la maldición del pecado. Exacto. Eso es para todos. Así que nuevamente, lo primero que el hombre justificado hace es reconocer su estado pecaminoso. O sea, el mismo Pablo decía, el apóstol Pablo decía, que por la ley es que vino el conocimiento del pecado, porque fue por la ley que él entendió que la codicia era mala. Por medio de la ley. Así que nuevamente pues él mismo dice en otro versículo, no recuerdo ahora, pero dice de todos los pecadores el primero soy yo. Eso de la ley es interesante. Estamos viendo una serie bíblica. Antes de que Moisés se apareciera con los 10 mandamientos, he notado que la gente no le tenía miedo a Dios. Era muy poco lo que le tenían miedo a Dios y transgredían la ley, pero constantemente. No había respeto para las mujeres, y el concubinato era y robaban y todo. Cuando Moisés se aparece, por eso es que Pablo dice, con la ley es que conocí el pecado. El pecado. Porque la gente antes no entendía eso. Y estoy viendo, por ejemplo, Lía, ahí hay lo que hay es una corrupción sexual por todos lados y gente con maldad y con envidia y tal y cual, hasta que se aparece Moisés con las tablas. Señores, esto lo es. O se atienen a esto o estamos mal. Así es. Se acabó el mambo. Sí, Se acabó el mambo. Primero vimos el rey David, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que él cómo pecó él asesinó al esposo de Betsabé. Sí. Sí, pero ya David sabía que se hacía la ley. Ahora estamos viendo Lía, donde la hermana de ella, Raquel, es una mujer que prepara mentiras. Entonces nos preguntamos Nudo y yo, pero bueno, esas personas que vivían en contacto, no directo, sino muy cerca, ¿verdad?, el comportamiento que tenían de pecadores. Esta misma hermana de Lía, Raquel, adoraba a diferentes dioses. Porque no había una ley, como dice Pablo, no había la ley, ¿no? Entonces la gente decía, bueno o malo, yo lo hago, no hay nada que me diga que es malo o que es bueno. Solamente le decían que había un Dios, que era omnipresente, etcétera, pero no le decían que ese Dios no había que hacer esto, que no había que hacer aquello. Bueno, de cierta manera tenían la ley moral. Algunas cosas. Tenían la ley moral. Y Dios ya, o sea, cuando vamos al capítulo 4, donde Caín y Abel vienen y traen una ofrenda al Señor, donde ellos aprendieron que tenían que traerle una ofrenda al Señor. Sí, está bien. Para halagarlo. Sí. O sea que aparte Dios le tuvo que dar entre el capítulo 3 y el capítulo 4 algún tipo de instrucción a Adán, ya haya sido que se le haya puesto en el corazón, o para que Adán entonces lo hiciera, y entonces eso se traspasa a la generación. Ya cuando llegamos al capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, la inmoralidad en la tierra era tanta que el Señor dice, en 120 años voy a mandar un diluvio. Y llama a Noé y le dice, prepárate. Sí, prepárate que voy a... Ahora, Noé era un hombre justo. Porque o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 fueron los que se salvaron de ese diluvio. Solamente. Hay uno que no se salva. ¿Cómo? Hay un hijo de Noé que no se salva. No, bueno, después del diluvio, o sea que se detiene el arca, se bajan ellos, Noé fue y entonces hizo una viña, y después entonces de esa viña pues él se emborrachó, y entonces pues de los 3 hijos, Can, por lo de... Sí, hay uno que no se montó en el arca. Sí, todos se montaron. Todos se montaron. Todos se bajaron del arca también.
Eso ya después de que se bajaron Sí. del arca, de que comenzaron a Cam fue el que entonces él vio la desnudez de su padre. Entonces fue donde sus hermanos le contó, mira, yo estaba papá borracho y desnudo. Brollero. Se burló de su padre. Se burló de su padre, entonces pues el Señor, recibió un castigo y entonces casualmente termina en la tierra de Canaán, que es donde aparece entonces Abraham como la tierra prometida. Eso es lo que yo entiendo de la historia. Pero yo no estaba allí. Y yo tampoco. Que lo leíste, ¿verdad? Sí. Okay. Así que volvémonos al tema. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Romanos capítulo... No, seguimos en Romanos capítulo 7, del 18 al 25, versículo 18. Perdón. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo es el autor de Romanos. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. O sea, cuando estábamos hablando de que Pablo por la mañana se levanta con el buen deseo y por la tarde termina pecando, es esta cita bíblica. Versículo 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, el pecado está dentro, es interno al hombre. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del mal, o hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Note lo que dice el 23. Dice, hace guerra contra la ley de mi mente. O sea, mi cuerpo hace guerra contra la ley que está en mi mente. Y eso entonces pues me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Solo Dios puede hacerlo. Solo Cristo. Por eso dice entonces en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Sobre todo con la lengua. ¿Mm? Sobre todo con la lengua. Sobre todo, sí. Y no es para comer, ¿verdad? Exactamente. Ni para hablar Es cosas para buenas. chismear, para chismear. No está claro, es para chismeo. Sí. Bueno, una pregunta, porque entendemos, claro, que seguiremos siendo pecadores hasta estar en la gloria, en el reino con el Señor, Ajá. pero mientras estemos en este cuerpo, somos pecadores. Pero no deberíamos practicar el pecado, ¿verdad? O sea, esa es la diferencia, como que igual vamos a pecar, pero buscar no practicarlo. Y anteriormente, puedes pasar en el, creo que un poquito más anterior, que aquí dice el 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Como decir, que él está practicando el mal. Es correcto. O sea, pero acuérdate que cuando Dios redime, ¿qué redime? El espíritu. El espíritu. La carne sigue siendo. Pecadora. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 a 51 dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos un espíritu redimido dentro de un cuerpo que quiere ser, que continúa siendo pecador. Entonces, pues por esa razón, él dice, no hago el bien que deseo, porque normalmente no dejas de ser hombre.
O sea que la santificación en realidad la sentimos cuando nos separamos del cuerpo, cuando morimos. La santificación completa, a pesar de que, como ya vimos en un versículo, que nuevamente hay una santificación completa, pero nunca es 100% Intentemos en este cuerpo no. En este cuerpo no. Porque la carne no va al cielo. Sí. Carne y sangre no heredarán El cielo. el reino de Dios. Entonces, volviendo al versículo 19, no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Lo que pasa es que la diferencia, hay dos tipos de pecadores. Hay uno que a ciencia y conciencia planea y acarrea el pecado. Y luego están entonces todos los que no quisieran pecar, pero que al final del día terminan pecando. Exacto, personas que vamos a hacer esto y saben que es pecado, pero no les importa. No les importa, la consecuencia no les importa. Para ellos es como algo divertido o algo Sí. que quieren hacer. Como el hombre de 50 años que planifica violar a la niña de 6. Sí, Lo planificó y lo hizo. ¿Y lo hizo? Sí, en cambio, exacto, en cambio otros pecados que tal vez tú estás un poco molesto y te vienen a reclamarte algo y tú peleas con la persona, pero después dices, oye, Como un alto reflejo, no ¿verdad? quería hacerlo, pero fue algo como que... O sea, ustedes cuando van manejando por la carretera nunca se enojan con otros conductores. No, ¿Verdad que nunca? yo conozco uno. O yo soy el único. Yo conozco uno que no voy a señalar, pero voy a mirar. No, yo sí. Nosotros también conocemos a una. No, y de verdad, yo lo que creo que es poco a poco, según uno va metiéndose de lleno en la palabra del Señor y tratando con la mente, el corazón primero y después la mente, lavándola, cada vez que metemos la pata, gracias a Dios, es de menos envergadura. Sí. Y uno va subiendo y subiendo La va y sacando, ¿verdad? la va La sacando, sacando a ver la si- y así hasta que el Señor nos llama. Es cierto, Ah, sí, esa, o porque sea, yo que- he experimentado eso. Sí, Es difícil, Teresa, porque mira, yo a veces salgo a manejar y digo, no le voy a tocar corneta a nadie. Pero a mí nada que me saque la piedra los que están adelante en el semáforo esperando que dé la luz verde. Entonces da la luz verde y están ahí encantados mirando el teléfono. Ahí. Y el que va Es algo innato del cuerpo, como dice ahí, es difícil. es verdad, pero poco Tiene a uno que poco. tener una cultura religiosa Bastante. y mental muy avanzada como para uno hacer esas cosas. Hay cosas que sí me he dominado últimamente. Sí. y el que va en la Me línea de explico. ¿Y qué tal cuando injustamente el que está detrás es un desesperado y te toca la corneta? Igualito. Igualito. Entonces uno le toca la corneta para atrás. En Venezuela sacaron O una le cosa saca le hace una seña. ¿Qué pasa? Güey? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la prisa? Ah, no, pero uno no hace nada más que pasa, otros hacen la señal de costumbre. Sí. Le dan el saludo del cristiano. ¿Te acuerdas que en Venezuela sale un tipo diciendo que qué significaba un segundo? ¿Te acuerdas? Dice un segundo es el tiempo que tarda en cambiar la luz y que el coño madre de atrás te toque la corneta. Y cuando va en la línea de velocidad y le cae un tan delante, se pone Sí. encendida la cosa. Entonces, cuando uno va por la vía libre y el del frente vino a pasear por la Florida. Ajá. Porque la paciencia es la última, yo creo. A mí me pasa, yo soy muy impaciente. Y me doy cuenta de que todavía está recia. Y entonces, pero ya las más firmes, ya me doy cuenta que ya tengo control. Pero la paciencia es la última, yo Sí, creo yo creo que es la última, sí. Pero que sí no se le controla. damos la importancia que Sí se tiene. puede controlar, porque por ejemplo Sí. ya yo aprendí con los nietos Claro, a controlarme. claro. A controlar. Sí. A mí no es nada que me provocara más que yo estoy viendo la televisión y perder el diálogo en una película. Bueno, ya estoy acostumbrado. Ya se le imagina. No, ya estoy acostumbrado. Gracias a Dios porque le puedes poner pausa. Sí. No, y estoy acostumbrado. El que tenemos aquí al frente, que es el mayor, de pronto pone un radio con música y está. Por eso que ahora todas las películas pongo con subtítulos abajo. ¿Verdad? Eso está bueno. Exacto.
O llegan los dos pequeños y saltan por encima, se tiran, hacen ¡pam! Pero ya no le hace efecto. Sí. Ya no cuento hasta 10, ya cuento hasta 100. La paciencia. Así que normalmente cuando vamos en la carretera, pues nuestro deseo es... ¿Sabes qué bueno? Llega el momento donde uno llegará y le podrá decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, sí. Y fíjate que no es uno, el hijo menor de nosotros, él puede pasar por un lado, por el otro, y él... Tranquilo. Sí, tranquilo. Es que Ni se inmuta. Nada. Y voy a traer a colación a un, más que amigo, hermano. En varias ocasiones yo fui copiloto o iba detrás acompañante. Y si alguien tocaba corneta, él decía, ¿qué pasa? Yo no llevo apuro. Más nada. Pero él no le respondía con corneta, tal. Yo decía, ¿cuándo Arnoldo irá a actuar como Germán? ¿Verdad? Porque Germán no tenía apuro, se le atravesaba un carro y él se estacionaba a esperar que el carro... Paciencia. Sí. Sí. Y el padre le decía, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Tócale. Tráncalo. Y de hecho, cuando le dio el infarto, se acostó en una cama que habían hecho ellos atrás de concreto, una silla, y le dijo a la esposa, Estela, deja que me muera aquí, no me muevas para ninguna parte. Ay, ¿Así? wow. Si me llevan para un hospital, me tiro de la camioneta. Ay, Dios. Sí. O sea, tanta paciencia, y él estaba tan preparado. Es que él tenía una mente, un concepto, y él me venía diciendo hace tiempo que ya él había cumplido las metas en la Tierra. Wow. Es mejor dicho, él creía en extraterrestres. O sea, creía en Jesucristo por lo que los extraterrestres comunicaban con él. Me decía, compadre, ya yo cumplí con mi meta. Lo que me decía, desapégate. Me decía, cada vez que me encontraba, compadre, desapéguese de lo material. Desapéguese de todo de esta tierra. Porque cuando nos vamos no llevamos nada. Y llegó un día que dijo, me voy a morir el día tal. Y el día tal ¿Se murió? le dio el infarto. ¿Qué? Sí. Y Después eso es conversamos cierto, eso. cierto. Después conversamos sobre eso. Dijo que el 16 de septiembre se moría, le dio Diciembre. el infarto. ¿Se murió? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y se murió de verdad. Y- ¿Sí? El 16 de diciembre. 16 de diciembre. Bueno, Wow. Señor lo tenga en su gloria. Amén. Sí, amén. Ok, continuamos entonces con la sección 2. Entonces hemos dicho que esta santificación se efectúa en todo hombre que es declarado inocente, declarado y es llamado y declarado inocente, es incompleta en esta vida, ya que todavía pues quedan algunos remanentes de corrupción en todas las partes, como decía el apóstol Pablo. Por la mañana me levanto con el deseo de hacer lo bueno y termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque estoy en un cuerpo de corrupción, de donde surge entonces una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que quieras, no puedes hacer lo que deseas. Viven en pugna. Y entonces pues sí, vivimos en una pugna entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Y yo creo que es el versículo 19 el que define, sería Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne. Déjenme comenzar leyendo del 16 en adelante para que quede más claro. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen así para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente esos son lo que realmente está dentro de nuestro corazón. O sea, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso está dentro de nuestro corazón. Todo eso es lo que quisiéramos practicar. Sin embargo, pues el Señor nos llama a vivir una vida espiritual, y esta vida espiritual, los frutos del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Así que ese es Gálatas capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Okay? Así que absténgase de pasiones carnales que combaten contra el alma. Y lo que está hablando específicamente es de tu relación con Dios. ¿Okay? La semana próxima hablaremos entonces de la sección 3. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de venir a su casa de oración y estudiar su palabra. Te pido, Señor, que esta palabra cabe hondo en los corazones de cada uno de mis hermanos, que a través de tu Espíritu le permitas, Señor, reconocer que tú eres el Dios que se merece toda la alabanza, toda la adoración. Te pido, Padre amado, por todos los hermanos que estamos aquí presentes. Vayamos ahora al servicio donde te podamos adorar, te podamos alabar, sea la predicación de tu agrado. Para gloria de tu nombre te damos gracias. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Nos veremos entonces.